Exploremos la simetría del hexágono en detalle. Hay un total de 6 simetrías de rotación, una de las cuales deja el hexágono sin cambios, y además hay otras 6 simetrías de reflexión. Una propiedad importante de las simetrías es que la combinación de dos de ellas siempre produce otra simetría. Por ejemplo, girar primero 60° y luego reflejar un hexágono da como resultado la misma simetría que reflejar un hexágono a lo largo de un eje diferente. Esto significa que tenemos una operación para combinar dos simetrías en otra simetría. Las estructuras con tales operaciones se denominan grupos. Definimos un grupo como un conjunto de operaciones que satisfacen 4 propiedades. La primera propiedad es el cierre. Hemos visto que cuando se combinan dos simetrías se obtiene otra simetría. Más generalmente, la combinación de dos elementos cualesquiera en un grupo produce otro elemento en ese grupo. El siguiente atributo es la relevancia. Aquí exigimos que no importe cómo se agrupan los elementos en la combinación, por lo que los paréntesis pueden ser organizados sin cambiar el resultado. Entonces tenemos la existencia de un elemento de identidad. Por ejemplo, una rotación de 0 de Gurn no hace nada, por lo que podemos recombinarlo con cualquier simetría y no cambiará la simetría. Normalmente, debe existir un elemento que, cuando se combina con cualquier otro elemento, permanece inalterado. La última propiedad de un grupo es la existencia de un elemento inverso. Para cada simetría específica, siempre existe otra simetría opuesta a la inicial. Para cada elemento del grupo, hay otro elemento de tal manera que su composición es un elemento de identidad. Usando estas 4 propiedades, podemos derivar muchos resultados útiles sobre grupos. Por ejemplo, el elemento de identificación de un grupo es siempre único. Para demostrar esto, digamos que hay 2 elementos de identidad. Entonces combinamos ambos elementos usando que ambos son elementos de identidad. Obtenemos que el producto es igual a 2 elementos de identidad. Esto significa que los elementos de identidad de un grupo son únicos. También podemos demostrar fácilmente que el inverso de un elemento es único. Usamos el exponente 1 para representar la inversa de los elementos. A menudo eliminamos los símbolos aritméticos cuando escribimos ensayos. Veamos algunos ejemplos de grupos. Ya hemos visto la simetría del hexágono de los grupos. Esto se conoce como el grupo diedro de 6. El elemento de identidad es una rotación de 0 de Gran. El recíproco de una rotación de 120 de gramo es una rotación de 120 de Ga. Cada reflexión es su propia inversa. En términos más generales, el grupo de ángulos diedros de n describe la simetría de una ONG regular. Tiene una rotación hacia el norte y n reflexiones, sumando un total de 2n elementos en su estructura. En los números naturales, naturalmente tenemos la adición como operación. La operación es asociativa y 0 es el elemento de identidad. Pero no tenemos el recíproco porque los números negativos no son parte de los números naturales. Por el contrario, podemos mirar los números enteros que se suman para formar un grupo. Este grupo tiene la propiedad adicional de Abel, lo que significa que podemos intercambiar los 2 elementos a los que aplicamos la operación sin cambiar el valor. Otro ejemplo de un grupo es este grupo de simetría. Los elementos aquí son una permutación de n elementos. Por ejemplo, esta es una disposición de 9 elementos. Siempre podemos descomponer una permutación en bucles. Otra operación que nos permite formar un grupo es la multiplicación de matrices. Este es un conjunto de matrices invertibles n veces norte con entradas en algún campo en un conjunto. El elemento unitario es una matriz con 1 en la diagonal y ceros en otros lugares. Cuando se estudia una población, a menudo es conveniente estudiar los subconjuntos que también forman la población bajo la misma operación. Dichos subconjuntos se denominan subgrupos. Un subconjunto en un subgrupo si y solo si los elementos de identidad
están en el subconjunto y el subconjunto está cerrado bajo tomar el producto y la inversa. El subgrupo mínimo es siempre un subconjunto de un número entero que solo tiene elementos de identidad. Los números enteros pares de un subgrupo son todavía más generalmente utilizados como conjuntos de suma y diferencia de números enteros pares para cualquier número entero n o múltiplos de n de un subgrupo de números enteros. Para encontrar más subgrupos, definimos las potencias de los elementos. Para el elemento G, definimos G como una potencia de NSG que se compone de sí mismo. La potencia N0 es una identidad y la potencia negativa corresponde a la potencia inversa. El subgrupo más pequeño que contiene G consiste en todas sus potencias. Por ejemplo, un subgrupo generado por una rotación de 60 GeV contiene todas las rotaciones del hexágono, mientras que un subgrupo generado por una rotación de 120 AdGeV consta de solo 3 rotaciones. Un subgrupo importante es el centro de un grupo. Esto consiste en todos los elementos calculados junto con cada elemento del grupo. Un grupo abeliano es aquel cuyo centro es el grupo entero. Por ejemplo, el centro del grupo D6 consiste en elementos de identidad y una rotación de 180 grados. Un resultado importante de la comprensión de los subgrupos de un grupo finito es el teorema de Lagrange, que establece que el número de elementos en un subgrupo se divide por el número de elementos del grupo completo. Para ilustrar esto, considere un grupo como un conjunto de puntos. Un subgrupo son estos puntos. Los elementos restantes se pueden agrupar en conjuntos de igual tamaño, llamados coconjuntos. El hecho clave es que los coconjuntos dividen todo el grupo en bloques de igual tamaño. El número total de elementos en un grupo es el producto del número de coconjuntos y el tamaño del subgrupo, que demuestra el teorema de Lagrange. Por ejemplo, en un grupo de ángulos diedros D6 con 12 elementos, los posibles tamaños de subgrupo deben dividirse por... El subgrupo de todas las rotaciones tiene 6 elementos, y el subgrupo compuesto por identidades y reflexiones individuales tiene 2 elementos. Si un grupo tiene elementos P, los subgrupos posibles son de tamaño 1 y P. Por lo tanto, solo los elementos de identidad o el grupo entero. Esto implica que cualquier elemento excepto el de identidad genera el grupo entero, haciéndolo un grupo de bucle. Un grupo cíclico es un grupo generado a partir de un solo elemento. Una pregunta natural es si el teorema inverso de Lagrange es cierto. Si un número se divide por el orden de un grupo, ¿hay un subgrupo con ese orden? Sin embargo, esto no es normalmente el caso. Esta afirmación es cierta cuando solo vemos las potencias primas. Para entender mejor los grupos, necesitamos conocer las relaciones entre ellos. Supongamos que tenemos dos conjuntos G y H. Podemos mirar el mapeo de G a H que conserva la estructura del grupo, lo que significa que el mapeo F traduce la operación de G en la operación de H. Tal mapeo se denomina homomorfismo de grupo. Miremos algunos ejemplos. Sabemos que el determinante es multiplicativo, lo que convierte la multiplicación de matriz en una de números. Esto lo convierte en un homomorfismo desde un grupo lineal general de matrices a un grupo multiplicativo de campos. Otro ejemplo es un mapa de potencias que convierte una adición en una multiplicación. Específicamente, define el homomorfismo de la adición de números complejos a números complejos distintos de cero bajo multiplicación. Para cualquier grupo, existe un homomorfismo desde un número entero al grupo asignando cada elemento a la potencia correspondiente de un elemento dado. Un homomorfismo biyectivo se llama isomorfismo. La función es biyectiva si cada elemento en el grupo de azulejos corresponde exactamente a uno de los elementos del grupo original. Si hay un isomorfismo entre dos grupos, decimos que son isomorfismos. Lo anotas así. Los grupos isomórficos tienen idéntico número de elementos y estructura de grupo, aunque las etiquetas sean diferentes. Por ejemplo, asignar la potencia de un número real bajo suma a un número real positivo bajo multiplicación es isomórfico.
Esto significa que los grupos tienen la misma estructura aunque parezcan diferentes. Un homomorfismo inyectivo se llama monomorfismo. Inyección significa que diferentes elementos se asignan a diferentes imágenes. Podemos mirar la imagen del homomorfismo y obtener que esto es un subgrupo del codominio. Restringiendo el homomorfismo a su imagen, obtenemos un mapa biyectivo, lo que significa que el dominio es isomórfico a la imagen. En esencia, un monomorfismo incrusta un grupo dentro de otro más grande. Por ejemplo, todas las simetrías de un triángulo son también simetrías de un hexágono, existiendo monomorfismos desde el grupo D3 a D6. Un homomorfismo suryectivo se llama hiperhomomorfismo. La suryectividad significa que cada elemento en un codominio tiene al menos una preimagen en el dominio. En este caso, podemos estudiar el kernel, que es la colección de todos los elementos del dominio que se asignan a los elementos de identidad del dominio de código. El núcleo forma un subgrupo que mide cuánta información se pierde al pasar de G a H. Por ejemplo, considere los números enteros al grupo multiplicativo, 1 y un mapa que asigna cada número entero a su paridad. Los números pares se asignan a 1 y los impares a 1. El núcleo consistirá en todos los números enteros pares. Esto significa que cuando un único valor entero se pierde en el mapa, la función conserva información sobre si un número es par o impar y cómo los enteros pares e impares se relacionan entre sí. El hecho de que un número impar más otro impar es igual a un número par se traduce como 1q, 1 igual a 1. El impar más el par es igual al impar se convierte en 1, 1 es igual a 1. Ahora vamos a considerar el homomorfismo general entre dos grupos. Cada elemento en el kernel se asigna a un elemento de identidad. Los elementos restantes en un dominio pueden agruparse en coconjuntos, en los que los elementos del mismo coset se mapean con los mismos elementos en el codominio. La pregunta es, ¿podemos definir una operación en estos cosets de modo que ellos mismos vienen de un grupo? Este mapeo también es un homomorfismo de grupo. Para responder a esta pregunta, tomemos cualquier subgrupo de un grupo y consideremos el conjunto de sus coconjuntos. Tratamos de refinar la operación multiplicando por el representante del coset. El desafío es que diferentes elementos pueden representar el mismo coconjunto, por lo que la operación debe producir el mismo resultado independientemente del representante elegido. Una observación clave es que si dos elementos pertenecen al mismo coconjunto, la diferencia está en los subgrupos. Hacer lo mismo con el producto, insertar n1 y n2 y n, y obtenemos que esta expresión debe estar en el subgrupo. Esto nos lleva al concepto de subgrupos normales. El subgrupo es normal si G es multiplicado por el recíproco de norte veces. Ella siempre está en el subgrupo de todos los elementos, G en el grupo y n en el subgrupo. Por ejemplo, cada subgrupo de un grupo abeliano es normal, y el núcleo de cada homomorfismo es normal. La propiedad más importante de los subgrupos normales es que podemos definir la estructura del grupo en los coconjuntos. El grupo resultante se denomina grupo cociente. Junto con el grupo cociente tenemos un homomorfismo llamado proyección regular, que asigna cada elemento a su coconjunto correspondiente. El núcleo es exactamente el subgrupo normal. Volvamos al homomorfismo. Así que encontramos la operación que hace el lado izquierdo un grupo. Ahora podemos limitar el mapeo a sus imágenes, lo que lo hace un isomorfismo. Obtenemos la imagen de que el grupo cociente de G con núcleo es isomórfico a F. Esto también se conoce como el teorema fundamental del homomorfismo. Vamos a aplicar este teorema al ejemplo anterior del homomorfismo determinante. El núcleo consiste en una matriz con determinante 1, llamada grupo lineal especial. La imagen cubre todo el codominio, por lo que concluimos que el cociente del grupo lineal general y el grupo lineal especial es isomórfico al grupo multiplicativo del dominio. Para un mapeo de potencia, el núcleo es el conjunto de todos los múltiplos enteros de 2p y, por lo que tenemos este isomorfismo. Para el último homomorfismo, consideramos la imagen como un subgrupo generado por G. Si ninguna potencia de G es igual a la identidad, entonces el núcleo es trivial y los subgrupos son isomórficos a los enteros.
De lo contrario, dejemos que k sea el entero positivo más pequeño, tal que g a la potencia k es igual a los elementos de identidad. Entonces, el subgrupo generado por g es isomórfico al cociente de un entero multiplicado por un múltiplo de k. Esto permite clasificar todos los grupos cíclicos. Obtenemos que cada grupo cíclico infinito es isomórfico a un número entero, y cualquier grupo cíclico finito es isomórfico a algún cociente de un número entero. Por ejemplo, un grupo de 1 y 1 bajo multiplicación es isomórfico al cociente de un número entero dividido por un número par. Más generalmente, un grupo de raíces unitarias de orden n es isomórfico al cociente de un número entero multiplicado por un múltiplo de n. Echemos un vistazo más de cerca al grupo cociente de números enteros. Consideremos la aritmética del reloj. Añadiendo 15 horas a las 3:00, el resultado es las 6:00. Lo expresamos como 18 es congruente con 6 módulo 12. El conjunto de cocientes enteros tomando el módulo 12 captura el comportamiento de bucle. Si la diferencia es múltiplo de n, dos números enteros son equivalentes en módulo n. Otro tipo importante de homomorfismo es el automorfismo, en el que el dominio y el codominio son el mismo grupo. Un automorfismo dicotómico, llamado automorfismo, es el conjunto de todos los automorfismos de un grupo derivados de otro grupo en una combinación, llamado grupo de automorfismo. Una clase especial de automorfismo es el automorfismo interno. Cada elemento corresponde a un automorfismo interno, y tenemos un homomorfismo que asigna cada elemento al automorfismo interno correspondiente. Los elementos de identidad de un grupo de automorfismo son mapas de identidad. El núcleo es el conjunto de todos los elementos cuyo automorfismo interno es un mapa de identidad. Después de reescribir, obtenemos que el núcleo del homomorfismo es exactamente el centro del grupo. Por lo tanto, por el teorema fundamental del homomorfismo, obtenemos que el cociente central de G es isomórfico a todos los grupos de automorfismos internos. Queremos colorear los bordes del hexágono con igual número de bordes verdes y rojos. Aplicando la simetría del hexágono a los colores, obtenemos diferentes colores. Podemos hacer lo mismo con todos los colores posibles y obtener una permutación de todos los colores. Decimos que el grupo de 6 actúa sobre el conjunto de todos los colores. Este es un ejemplo de acción grupal. Definimos la acción de grupo de un grupo G sobre el conjunto X como el homomorfismo del grupo de todas las permutaciones desde ese grupo al conjunto X. Para cada elemento en el grupo tenemos algunas permutaciones. En lugar de escribir pi cuando el índice es un elemento del grupo, podemos escribir gx para que el elemento del grupo G actúe sobre el elemento del conjunto X. Podemos definir la acción de grupo como una función que toma un elemento del grupo y otro del conjunto, y da otro elemento del conjunto, de tal manera que el elemento unitario deja cada elemento constante. No importa si dejamos h actuar sobre x y luego g actuar sobre el resultado, o si multiplicamos g y h y dejamos que el producto actúe sobre x. La segunda propiedad es así en la práctica. Aquí podemos girar primero y luego reflejar, o simplemente realizamos una reflexión que es el producto de las otras dos simetrías. Veamos algunos ejemplos de acción grupal. Un grupo lineal general actúa sobre un conjunto de vectores de n dimensiones mediante la multiplicación de vectores matriciales. El grupo de simetría actúa sobre el conjunto de números enteros desde 1 hasta n, donde solo debemos insertar x en la permutación p. Cualquier grupo actúa sobre sí mismo mediante un conjugado. El resultado de gx versus x es gx por el recíproco de g. Volvamos a todos los colores. Podríamos preguntarnos cuántos colores hay. Usando la combinatoria básica, obtenemos un total de 20 colores. Sin embargo, algunos colores son muy similares. Por ejemplo, dos colores pueden diferenciarse solo por la rotación o reflexión. Así que es interesante saber cuántos colores hay para esta acción de 6 colores. Para precisar, veamos las pistas coloreadas. Esta es una colección de todos los colores,
que solo difieren por su acción simétrica. Así que podemos preguntar cuántas órbitas hay. Hagamos que estas definiciones sean más formales. Así que considere un grupo que actúa sobre un conjunto y el elemento X de ese conjunto. Entonces la orbital de X es el conjunto de todos los elementos que se pueden obtener aplicando los elementos de G a X. Para entender mejor las órbitas, veamos el mapa que asigna cada elemento al elemento correspondiente en la órbita. Entonces podemos agrupar todos los elementos mapeados al mismo elemento juntos y obtenemos el subgrupo estabilizador y sus coconjuntos. Debido a que ahora tenemos una biyección, esto significa que el exponente del subgrupo estabilizador es igual al número de elementos en la órbita. Definimos un subgrupo estabilizador como los elementos que no cambian X. El índice del subgrupo estable igual al número de elementos en la órbita se llama subteorema de estabilidad orbital. Usando el teorema de Lagrange, también podemos reescribir las ecuaciones de esta manera. Cuando un grupo de simetría actúa sobre un conjunto de números enteros del 1 al n, la órbita de cualquier elemento es el conjunto completo, representando una acción transitiva. Aplicando el teorema del estabilizador orbital, encontrarás que el tamaño del estabilizador del elemento es n1 factorial. Dado que los n1 elementos restantes están libremente dispuestos, esto confirma nuestra intuición de que el esterilizador de cualquier elemento es isomórfico al grupo de simetría de n1 elementos. Cuando observamos todos los colores posibles, vemos que las órbitas dividen el conjunto. Ahora es conveniente seleccionar un elemento de representación de cada pista. Podemos aplicar esto a cada acción grupal. Dado que esta unión es disjunta, el número de elementos en X es la suma de los elementos en las órbitas. Usando el teorema del estabilizador orbital, obtenemos la fórmula de descomposición. Una pared especial como elemento fijo de X tiene estabilizador en todo el grupo y la órbita es solo ese elemento. Colectamos todos los términos que corresponden a un elemento fijo. Veamos el ejemplo de un grupo actuando sobre sí mismo mediante conjugación para obtener esta fórmula útil. Las órbitas son llamadas clases conjugadas, los estabilizadores se llaman centradores, y el centro del grupo es el conjunto de todos los elementos fijos. Aplicando la fórmula de descomposición orbital, derivamos la ecuación de clase del grupo. Revisemos cuántas órbitas hay en una acción grupal. Definimos el conjunto de todas las órbitas. Representamos el número de elementos sumando el número de elementos en las órbitas. Con el teorema del estabilizador orbital, expresamos la suma en términos de estabilizadores. La suma de todos los estabilizadores es igual al número de elementos del grupo, igualando la suma de puntos fijos de los elementos del grupo. Así, obtenemos el lema de Brownsides al unir todo. Vamos a aplicar esto para averiguar la cantidad de diferentes colores. Hay dos puntos de fijación para girar 120 grados. Hay 4 puntos fijos para esta reflexión. En general, el número de puntos fijos por simetría es como se muestra a continuación. Ahora podemos aplicar el lema de Burns para descubrir que para una acción de estos 6 colores, hay un total de 3 colores diferentes. La pista se ve así. Comencemos con 2 definiciones de números primos. Un grupo PA se llama grupo AP si su orden es una potencia de un número primo. Si las órdenes de un subgrupo son P dividido por la máxima potencia de las órdenes del grupo, el subgrupo se denomina el subgrupo de vendedores P. En este capítulo estudiaremos los grupos P y cómo aparecen como subgrupos en grupos generales. Muchos de estos resultados dependen de la acción grupal. Supongamos que el grupo AP actúa sobre un conjunto finito. Usando la fórmula de descomposición de orden, analizamos el número de puntos fijos. Para cualquier elemento no fijo, su estabilizador es un subgrupo apropiado.
Esto implica que el tamaño de la órbita es mayor que 1 y se divide por el orden de G, que es una potencia prima. Debido a que el divisor único de una potencia prima es otra potencia prima, cada tamaño orbital puede dividirse por P según el módulo P. Así, se concluye que el número total de elementos en X es congruente con el número de puntos fijos del módulo P. Aplicando esto al conjugado, vemos que el orden de G es congruente con el orden de su módulo central P. Pero G es un grupo API. El lado izquierdo equivale a 0. Debido a que sabemos que el centro del grupo no está vacío, y porque el elemento unitario siempre está en el centro, obtenemos que el orden del centro es un múltiplo de P. Finalmente, esto significa que el centro de un grupo P finito no trivial es no trivial. Otro resultado que podemos demostrar con este resultado es que si un número primo P se divide por el orden de un grupo, entonces hay un elemento de orden P en este grupo, lo que significa que el orden del subgrupo resultante de este elemento es igual a P. El teorema del silo establece un subgrupo de silos P dentro de un grupo finito. Sabemos que siempre existe un subgrupo de silos P llamado P. Para cualquier grupo P, el conjugado de este subgrupo está dentro de P. En particular, cada dos subgrupos P son conjugados. Finalmente, el número de subgrupos de silo P dividido por M es equivalente a un módulo P. Si el número de subgrupos de silo P es igual a 1, entonces el subgrupo de Siloqui debe ser normal. Podemos usar estos teoremas para clasificar algunos grupos pequeños. Ya sabemos que cada grupo de orden primo es isomórfico a algún cociente de enteros. Ahora vamos a ver el grupo donde el orden es el producto de dos números primos diferentes. Usando el teorema del silo, obtenemos la siguiente afirmación sobre el número de subgrupos bajos. Debido a que PQ son primos, los únicos dos divisores son 1 y sus respectivos primos. Debido a que P es menor que QP, no puede ser igual al módulo 1Q. Así que sabemos que NQ es igual a 1. Para NP, el valor puede ser 1 o Q. Pero si asumimos que P no divide Q1, garantizamos que NP también es igual a 1. Así que ambos subgrupos inferiores son normales y de orden primo. Así el ciclo. Llamamos a los respectivos generadores X y Y. Ahora podemos formar este producto, llamado X comentarist. Por un lado, por la normalidad del subgrupo generado por X, obtenemos este producto en el subgrupo generado por X. Por otro lado, obtenemos que el producto está en el subgrupo generado por X2, por lo que debe estar en la intersección. Pero el punto de intersección es solo el elemento de identidad, por lo que el comentarista es igual al elemento de identidad, o equivalente a X desplazamiento. Podemos aplicar esto para ver que la potencia del producto de X e Y es igual al producto de sus respectivas potencias. Usando esto, podemos ver que el agua de los elementos del producto de X y T es igual a PQ, así que QG es generado por el producto de X e Y. Esto significa que tenemos un grupo cíclico que ya sabemos que es isomórfico a algún cociente de enteros. Esto significa, por ejemplo, que el único grupo de orden 15 hasta el isomorfismo es un número entero módulo 15. Somos capaces de hacer todo esto porque suponemos que ambos subgrupos de silos son normales. Más generalmente, un grupo finito tal que cada subgrupo es normal se conoce como un grupo neoprotónico, porque en un grupo abeliano cada subgrupo es normal y un grupo abeliano es un grupo neoprotónico. Para entender el nuevo grupo de protones, definimos el producto directo de los dos grupos. Aquí definimos la operación del producto cartesiano de dos grupos multiplicando sus componentes. Si tenemos un nuevo grupo de proteína y tiene todas sus subunidades de silosa, entonces este grupo es isomórfico al producto directo de todas sus subunidades de silosa. En el caso de los grupos abelianos, podemos realizar una declaración más poderosa, ya que el grupo siempre es isomórfico a algún producto directo de ciertas potencias primas del módulo entero. Este hecho se conoce como el teorema fundamental de los grupos abelianos finitos.